ánimo tiene recursos para la conducta, pero entonces el sentimiento tiene un carácter valorativo, es la reacción a valores, mientras que el ánimo y la emoción es una fuerza. El ánimo es una fuerza física, la emoción es una fuerza psíquica, ambos ciegos, pero entonces el sentimiento es la reacción a un valor, algo, es darle importancia, darle significado, identificarse con un valor. Entonces tiene carácter orientador, porque al tener valor orienta, al estar ligado con el valor orienta a la persona, lo orienta bien o lo orienta mal, porque si da valor a lo que es malo, entonces inclina el corazón hacia lo malo, al dar valor a lo malo. Entonces encontramos que la persona como ser espiritual desarrolla, el espíritu utiliza las facultades, le imprime su integración a las facultades, le imprime su rumbo a las facultades, y entonces a partir de darle su integración a las facultades, su rumbo, entonces darle rumbo a la vida de la persona, sus relaciones, su conducta, su obra en la vida, a partir del corazón, el espíritu orientando al corazón, encaminando al corazón, encamina las relaciones y encamina la vida. Ahora, de ahí usted ve lo que dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, su corazón, porque de él mana la vida. Ahora, el corazón espiritual es aquel corazón que el alma está viva y el Espíritu Santo es el que está controlando los procesos del corazón. Entonces, como el Espíritu Santo es el que está encaminando todos los procesos del corazón, todo tiene un carácter espiritual. Y la visión de la persona llega a ser una visión espiritual y no una visión carnal, no una visión tampoco racionalista o una visión emocionalista o una visión voluntarista, sino una visión espiritual. Es el espíritu el que está imprimiendo a la actividad de las facultades un rumbo espiritual y una actividad espiritual. Entonces, ese es de capital importancia para comprender la tipología de las épocas y la tipología de las personas, incluso la tipología de las instituciones, incluyendo la iglesia. Pero cuando hablamos de visión espiritual y decimos que esta visión espiritual es sumamente, en primer término, la visión del corazón, queremos decir entonces que cuando hablamos de visión del corazón, no es una visión de la facultad de la razón, no es una visión de la facultad emocional de la persona, no es una visión voluntarista de la persona marcando metas para autorrealizarse a partir de esas metas, sino es una visión del espíritu utilizando las tres facultades para proyectar a la persona. Entonces, una visión espiritual
Porque no es una visión que nace en la razón, no es una visión que nace en la emoción, no es una visión que nace en la voluntad, sino nace en el espíritu que utiliza las facultades para encaminarnos hacia los planes de Dios, hacia los propósitos de Dios. Entonces, de ahí usted ve que esta visión no solamente nos da comprensión y percepción, sino también nos da valoración, porque como las tres facultades están activas en esta visión, las tres facultades se reflejan en esa visión, se reflejan en el alcance de nuestra percepción, que una visión natural no rebasa lo natural, pero al ser una visión espiritual tiene un alcance que no puede tener la visión natural. Se refleja en nuestra escala de valores, en que priorizamos la cosa nuestra, lo propio lo priorizamos normalmente, o priorizamos las energías que queremos darle salida, como el sexo, por ejemplo, o priorizamos las necesidades materiales que tenemos. Que una persona no puede alcanzar una visión más misionera, por ejemplo, porque es una persona ambiciosa de que mi mamá y mi papá vivieron en un bohío en el monte y los hijos míos van a ser así. Yo voy a dar a mi Dios una vida diferente, y por tanto, entonces toda esa persona se convierte, dice, bueno, amén, gracias al Señor que me salvó eso. Pero esa persona está cerrada a una visión amplia de la vida, porque está a pie juntica, decidido que mi hija linda que tengo no va a pasar el trabajo que pasé yo. Está encerrado en eso. Sus valores no le permiten ampliar su visión. No le permite ampliar su visión. Entonces, sus valores, los valores que prioriza en su vida, los tiene amarrados. Entonces vemos personas que llegan a tener una visión más allá, pero la voluntad no entra en función para nada. Sí. Ay, sí, es muy lindo, es muy bonito. Ay, qué lindo. Un mensaje maravilloso y llora. Y se siente un catarsis. Con ese llanto se bañó con sangre y va para la casa contento. Pero no ponerle metas nuevas. No dice este mensaje significa que tengo que poner una nueva meta para mi vida. No dice, este mensaje significa que tengo que marcar una nueva pauta para mi conducta. No dice, este mensaje significa que tengo que asumir una responsabilidad que hasta ahora no he asumido nunca en mi vida, que a partir de ese momento tengo que asumir ese responsabilidad. No, sino todo se derrite en llanto y percepciones y valoraciones, pero todo se queda en eso. Ahora, la civilización ha avanzado a partir de las obras de los grandes inventores, porque si alguien no hubiera inventado el carro, estaremos utilizando los asnos y los caballos. Pero ¿qué pasaría si estos individuos se hubieran pensado en esas cosas y lo hubieran emocionado por esas cosas y no lo hubieran hecho? Cuando él se muere, se murió el carro. Porque el carro estaba en la mente de ellos y no estaba en la vida real. Entonces tú y yo no podíamos montar el carro porque
El carro estaba dentro de ahí, cuando ella murió el carro. ¿Por qué pueden montar un carro? Porque el carro estaba en la mente de ellos, estaba en la emoción de ellos, pero llegó un momento en que ellos marcaron pauta, fijaron meta y dice, tengo que llegar a hacer eso. Y lo hicieron. Y entonces, como lo hicieron, apareció en la vida real. Y tú y yo podemos montar carro. Gracias, hermano. Entonces, si nosotros solamente tenemos evangelio en que nos gozamos en lo lindo, en lo bonito, en lo maravilloso de las conceptualizaciones, en la teología, y dice, ay, la teología de la fe apostólica, ¿qué hace? Y entonces nos emocionamos en los cultos y todas esas cosas, y todo se queda allá en la espera de la idea y de la emoción. ¿Cuál va a ser el provecho concreto para la gente que nos rodea? ¿Dónde está el carro que puede montar? ¿Dónde está el carro que puede montar? Usted ve que las cosas tienen que empezar en la mente, después tiene que involucrar el corazón. Pero hay una cosa. Recuerden que yo dije en la clase ayer, todo tiene su tope. La cosa llega al corazón, se va acumulando lo que dice el hermano, el ánimo. La valoración produce el ánimo. Usted valora algo, reacciona anímicamente al valor, y ese se va acumulando. Entonces llega a un tope en que mueve la voluntad. Cuando usted puede tener algo en la mente, en el corazón, y no hace nada, es porque el corazón todavía no ha llegado a acumular la fuerza para mover la voluntad. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Del corazón habla de la abundancia del corazón. Dice que cuando la valoración, el ánimo, la emoción llega a determinado tope, háblalo. Aleluya. Mientras que no llega a tope, yo creo que yo lo conté una vez cuando yo estaba dando una clase de evangelismo en mi iglesia. Yo dije, mire, hermano, los dones son diferentes, todo el mundo tiene don. Y todo el mundo tiene ministerio diferente, pero hay una cosa que todo el mundo debe hacer, evangelizar. Eso es para todos. Entonces, un hermano dice, hermano, pero yo no. Hermano, ¿cómo que tú no? Y no, porque yo soy muy tímido. Y yo le digo, ¿tú tímido? Dice, sí. Y yo, hermano, no sé hablar. Yo soy una persona muy tímida. Y yo miro al lado de este hermano y hay una Madonna sentada al lado de él con el... Y yo miro a la Madonna y yo lo miro a él y yo digo, ¿tú tímido? Dice, sí, hermano. Y yo digo, ¿y cómo se arregló para casarse con esa mujer? Dice la mujer, ¿y cómo habló ese hombre? ¿Y cómo habló ese otro pastor? Entonces la mujer le echa para adelante. Dice que eso habló como perico. Entonces yo le dije, ya tú ves, mi hermano. Entonces tú sabes lo que dice la Biblia, de la abundancia del corazón. Es que cuando la parte anímica y la parte del sentir de la emoción llega a un tope, no se puede permanecer inactiva la persona. La persona tiene que moverse, tiene que actuar. Entonces, por eso es que la Biblia habla del hombre frío. Dice Cristo, los fríos
escupiré de mi boca. ¿Por qué? Porque todos sienten con tanta tibieza y con tanta, los tibios, lo sienten con tanta tibieza y con tanta falta dice, ser ferviente, fervientemente sirviendo al Señor. Quiere decir que tiene que haber fervor. El espíritu, el ánimo, la emoción llega a un punto donde ya la persona tiene que servir, tiene que moverse, tiene que actuar. Entonces, Dios no le interesa a los tibios porque Él sabe que los tibios pueden permanecer 1.000.000 de años sin moverse. Ellos pueden moverse, ellos pueden permanecer 1.000.000 de años gozándose de las ideas y regocijándose con la batería y la música y no plantearse ninguna meta y no llegar a realizar nada. Entonces dice, los tibios los escupo de mi boca. Pero dice Juan, detrás de mí viene un aleluya, que les va a bautizar en el Espíritu Santo y ¿qué? ¡Fuego! ¿Usted sabe qué es lo que mueve los automóviles? ¿Y qué es lo que mueve los aviones? ¿Y qué es lo que mueve ese tren que arrastra? Que una vez yo me quedé, yo dije, estaré durmiendo. Un tren que paramos en los Estados Unidos, uno de esos cruces para dejar pasar un tren. Y yo dejé de contar en 100 coches. En 100. Y siguió pasando y pasando. Y yo decía, yo podría haber estado contando en la vida real. En la vida real. Y el otro día me encontré con un hermano aquí en Cuba que le había pasado lo mismo. Él me empezó a contar cómo él contó 3 y que yo conté 100 y pico. Y yo dije, él tenía más ánimo que yo. Él me dice que él contó 100, no sé cuánto. Y yo a los 100 me quedé perplejo pensando que yo no estaba en la vida real. Y me sentí tremendo confortado, me sé confortado tremendo cuando recuerdo otro que le había pasado. Menos mal que hay otro que... Oiga, ¿tú sabes lo que es una máquina arrastrando 100 y pico coches y subiéndolo y bajándolo? Pero tú sabes lo que está impulsando ese tren. Fuego. Y usted sabe que cuando usted viene de Oriente a La Habana en un tren que tenía que llevar 18 horas y se transformó en 30 y pico horas. ¿Usted sabe por qué lo es? Que es un motor tibio. Un motor tibio que hay que pasar para decir, mira, si tú sigues el camino. Entonces cuando los mecánicos vienen por allá por Holguín, que le dé una chaldita al motor, el motor se levanta y todo pico, que llega a Camagüey, hay que darle otra manito para venir, anímate, botado, se va otro pedacito, y hasta que llega la Habana, 30 y pico horas después. Una iglesia impulsada por miembros así, aleluya. ¿Cuándo vamos a llegar a donde tenemos que llegar, hermanos? ¿Cuándo vamos a llegar a donde tenemos que llegar? Entonces dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando el Espíritu, cuando la vida espiritual se hace próspero en el alma, hay un fuego en el corazón. Las cosas las vemos, inflama el corazón y llega a un tope en la cual los cristianos no se pueden quedar sentados en el banco, tienen que moverse y se mueven con potencia, con poder. Entonces, de ahí usted ve que la visión espiritual no es una visión mental, simplemente no es una visión emocional, no es una visión de la voluntad o de metas,
es una visión del Espíritu que nos ilumina, que nos da valoraciones, que nos hace priorizar cosas del Espíritu y que nos presiona al alma de tal manera que tenemos que decir como Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Entonces, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Siento ese fuego adentro de mí? Soy una persona racionalista que me gusta ocupar mucho la mente, pero no hay fuego en mi alma. Soy una persona emocionalista que va corriendo por el mundo buscando excitaciones, sensaciones, placer y alegría, hasta que quiero convertir la iglesia en una pista de baile para gozarme emocionalmente, pero nada más. Soy una persona que estoy tan ocupado en metas terrenales y materiales que no siento la necesidad del mundo y no siento la necesidad de las almas y no siento la pasión de Dios. O soy una persona llena del Espíritu de Dios que me inflama de tal manera que yo puedo percibir más allá de los demás, y lo que percibe provoca una carga en mi corazón por las almas, por el mundo, por las necesidades de la gente, y que eso lo siente con tanta fuerza que tengo que decir, ay de mí, porque si no me muevo, me muero. Entonces, ¿qué profeta fue el que dice el celo de Jehová me consume? ¿No fue Jeremías? Fue el celo de Jehová me consume. Oiga, ahí es donde cuando la prueba. Yo pienso que una persona que tiene una visión es una persona que está siendo consumido por esa visión. Aleluya. Usted tiene una visión espiritual, está siendo consumido por esa visión. Y entonces usted se convierte en una mecha, ¿verdad? La luz está consumiendo la mecha. Entonces la mecha se sacrifica para dar luz. ¿No es así? La mecha se sacrifica para dar luz. Entonces, la visión espiritual es algo que lleva a la persona a sentirse consumida por una visión, y entonces puede dar luz al mundo. En la visión, en segundo lugar, la visión espiritual es una visión del campo. Es una visión del campo misionero. Y encontramos en San Juan capítulo 4, versículo 35, donde dice, bueno, vamos a leer del 30 al 38. San Juan 4, 30 al 38. Vamos a pedir a uno de los que están presentes que tenga la bondad de darle lectura a este pasaje. Este pasaje es muy interesante. Ese pasaje tiene un valor capital.
para el tema que estamos tratando. Quiero que usted note aquí que los discípulos y Cristo en este momento no viven en el mismo mundo. Jesucristo y los discípulos no viven en el mundo. Porque los discípulos todavía no son personas espirituales. La espiritualidad solamente puede venir después de la cruz. Porque tienen que estar primero lavados en la sangre para que el Espíritu Santo entre adentro de su corazón. De modo que ellos todavía viven dentro del mundo material, ven al mundo fragmentariamente, se interesan en aquello que tiene que ver con su subsistencia y su vida propia. No pueden proyectarse más allá de eso. Entonces, han escuchado a Cristo hablar de esas otras cosas, de ese otro mundo suprasensible, y dicen, nadie habla con ese hombre, y dicen, ay, qué maravilloso, y dicen, porque no habla como los fariseos y como los escribas, y dice, ay, qué cosa más sublime que estamos escuchando, pero todo se queda ahí. Y Cristo les coge, los manda de dos en dos a predicar, y se producen los señales y se emocionan y miran, ay Señor, porque mire, los señales nos seguían, y los señales, y los señales. Entonces, hasta los demonios salen muy emocionados con todo esto. Bueno, pero no eran espirituales. No podían lavar la sangre porque hasta la sangre no se había derramado todavía. Y no tenían el Espíritu en sus corazones porque sin el corazón ser lavado no pueden dar el Espíritu. ¿No es verdad que ahí es donde está una buena cantidad de cristianos hoy? Es emocionado con la teología y con las enseñanzas, perciben y entienden, y en el nivel emocional un culto bien perdón, hasta lloran, pero todo se queda ahí. Ahora, entonces algunos los señales, las maravillas, los milagros llenan su mente y su vida. Eso es el cristianismo. El cristianismo empieza a terminar con señales y con maravillas. Ahora, entonces esos discípulos viven en ese mundo, pero el Señor Jesucristo, como un hombre espiritual, proyecta su vista más allá y ve el mundo como un campo misionero. Ve el mundo como un campo misionero. Ve la necesidad del mundo. Ve el peligro en que está el mundo. Ve la necesidad de las almas y el peligro en que están las almas. Y surge en él una necesidad que no es material, que no es carnal, que no es corporal. Cuando usted experimenta el deseo de atender la necesidad ajena como una necesidad propia, el deseo de atender la necesidad ajena lo experimenta como una necesidad propia, se puede decir que usted ama. Y entonces vemos que Jesucristo estaba mirando al mundo como un campo misionero, mirando a la necesidad de los hombres, pero esa necesidad ajena lo experimentó como una necesidad propia. Y toda necesidad
exige satisfacción. ¿No es así? Cuando usted siente hambre, ¿qué es lo que da satisfacción a ese hambre? Comida. Y Cristo, frente a la necesidad del mundo y de las almas, experimentó esa necesidad de ajena como una necesidad propia, como un hambre. Y la satisfacción de esa necesidad sintió que ministrar era comida para su alma. Y a veces la necesidad de ministrar se va por encima de todas las demás necesidades de nuestras vidas, incluyendo el hambre del cuerpo. Hay quien pide el hambre del cuerpo por la exigencia del hambre del alma. Para mucha gente el hambre del cuerpo es lo más premiante que puede experimentar en su vida. Pero vemos aquí a un hombre que el hambre del cuerpo había desaparecido de su pantalla por el hambre del alma. El hambre de ministrar a la necesidad ajena sentida como necesidad propia. Entonces, se entiende que los discípulos cuando fueron a buscar comida es porque la comida en este momento había llegado a ser premiante para ellos. No sé qué tiempo habían pasado sin comer, pero la situación se había hecho crítica y partieron a buscar comida. Estaban todavía en el mundo donde esas cosas son prioridades. Ahora, entre tanto que ellos habían ido, Jesucristo había visto esa mujer, había visto, si él hubiera estado en la carne, hubiera visto un bulto de carne y hueso con alma. Pero aquí vio un alma, vio su biografía como una persona, vio su situación social, el fracaso existencial en que ella estaba, vio la angustia espiritual de su alma. Y vio el peligro de la perdición eterna de ella. Y desapareció de su pantalla el hambre de su alma. Y el Señor, en aquel intervalo en que sus discípulos se fueron a buscar comida, ganó esa mujer para el reino de Dios. Se aproximó a ella con amor tal que ganó su corazón. La introdujo a un nuevo mundo y ganó también al barrio de ella. Un grupo buscando comida y uno buscando almas. Todo un barrio, en el tiempo que estos estaban buscando comida,
todo un barrio entero se convirtieron a Señor. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera tenido la misma visión que los discípulos? Aquella mujer hubiera permanecido en la oscuridad y aquel pan. Y yo le pregunto en esta manera, ¿cuánta gente permanece en la oscuridad y permanece en la tragedia, permanece en la vida sin esperanza? Porque tú y yo tenemos la misma visión que los demás. Ahora, los discípulos regresan contentos. Tienen pizza, y tienen espagueti, y tienen guapos. Maestro, hemos encontrado guapos, hemos encontrado pizza, espagueti. Vamos a comer. Espérate, maestro. ¿Qué pasa? Te vemos con la cara satisfecho, como un gato que acaba de tomar leche. ¿De dónde tú te sientes así? ¿Has comido? Él dice, yo tengo comida que ustedes no se imaginan. Mi alma está alimentada, mi alma está satisfecha, porque he rescatado a una mujer de la desgracia y a un pueblo entero de las tinieblas. Mi alma está satisfecha. He comido. Aleluya. He comido. ¿Usted siente eso, mi Señor? ¿Usted siente eso? Pero entonces el Señor, yo no sé en qué momento Él comió la comida que ellos trajeron, porque ellos trajeron comida Él también, pero aquí no se nos habla para nada de la comida que le trajeron, porque el Señor siguió comiendo de la otra comida, porque en la pantalla de Él estaban ellos mismos. Estaban con Él y no acaban de captar la visión. Estaban con Él y no acababan de sentir hambre de almas. Si Él le manda tarea, van. Y vienen y dicen lo que hicieron, pero no es algo que fluía de ellos, de que veían al mundo de determinada manera, veían la necesidad de las almas y que esa visión y esa valoración provoca este hambre en ellos, esta carga que tienen que decir un ay de mí si no me ocupa de estas vidas. Él veía que todavía ellos no estaban en el mismo mundo que él, y no estaban viendo lo mismo que él, y no estaban sintiendo lo mismo que él. Y entonces, después de haber ganado a aquella mujer y a aquel barrio, se decide a ganarles a ellos mismos. Pero no en este sentido, no ganarles para que siguen a él porque ya lo están siguiendo, sino ganarles para una visión superior, y ganarles para un sentir superior, y ganarles para un compromiso superior. Entonces, Él les dice, en el versículo 32, yo tengo comida que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga
la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, aquí hay una proyección inmediata y una proyección de largo alcance en su visión. La visión es inmediata, es la voluntad de Dios, es ganar a la gente para otra vida diferente a lo que le está destruyendo. Esa es la voluntad de mi Padre y yo tengo que estar ocupado en eso. Desde 12 años decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo tengo que identificarme con la visión de mi Padre, identificarme con el amor que mi Padre tiene a la humanidad, identificarme con el propósito del Padre de redimir a esa humanidad. Y tengo que estar ocupado en eso. Pero la proyección de largo alcance es que ese no es simplemente una visión del momento, sino una visión de una vocación de vida, de mi vida entera. Mi vida entera tiene que estar consagrada a esa visión. Y tengo que acabar, no solamente empezar, no solamente intermitentemente en este que otro momento ocuparme por casualidad de la obra de Dios, sino mi vida entera tengo que entregarlo a la misión, a la vocación de procurar un cambio en las gentes, en el mundo, para ponerlo de acuerdo con la voluntad de Dios y acabar, terminar al final de mi vida, saber que he acabado y he cumplido a plenitud lo que Dios me encomendó a cumplir en mi vida. Entonces, el Señor le sigue diciendo en el versículo 35, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para los cielos. Me llama la atención para ver el mundo como un campo misionero hay que alzar los ojos. ¿Me hace, hermano? Si tú no levantas tus ojos del refrigerador vacío, que no hay pierna de jamón y que no hay pollo congelado, tú te quedas mesmerado con el refrigerador vacío. Ay, miren mi refrigerador que está vacío. Hay quien se queda tan con la mirada tan puesta en el refrigerador vacío que no puede levantar los ojos a ver más nada. ¿Me hace mal? Hay quien está tan fascinado con los ojos de su marido que con la cara de su marido que no pueden ver la cara de las almas. Que están tan encantados de la cara de su esposa que no pueden ver la tragedia de los prójimos. Este niñito acabadito de nacer, qué chulito, qué encantador, qué un angelito. Un angelito. Tiene la visión pegado ahí, pegadito ahí. Mi angelito.
Es el tiempo cuando se pierde la iglesia, se pierden las oraciones, se pierde todo. No puede aumentar la vista de él. Nosotros sabemos que hay cosas que son necesarias y hay cosas que son innecesarias. Y Dios las sabe. No hay que tener ninguna pena cuando usted tiene como necesidad lo que Dios tiene como necesidad. Es una pena cuando usted tiene como necesidad lo que Dios no tiene como necesidad. Y aquí, si Cristo hubiera desatendido a aquella mujer bajo el pretexto de que tenía hambre, sentía débil, me sentía muy débil porque tenía hambre, y los discípulos se fueron a buscar comida y estaba esperando. Los hombres hubieran entendido esa necesidad, hubiera sido un pretexto que suena bonito desde el punto de vista humano, hubiera sido un pretexto que se puede parar en su pie. No pudo atenderla, no la conozco, tenía hambre, me sentía débil, estaba cansado. Mis discípulos fueron a buscar comida y estaba esperando. ¿No está viendo el pretexto, hermano? Entonces, ¿habría Dios visto eso como una necesidad? No. Dios no lo hubiera visto así. Y gracias a Dios, el Hijo de Dios no lo vio así. No lo vio así. Cuando usted va a un pretexto para cosas que usted no hace, usted se siente confortable con lo bonito que parece su pretexto. Y se siente de lo más, ¿cómo se llama? Absuelto. Tú mismo te absuelves de responsabilidad. Pero hágase la pregunta, ¿yo lo veo como lo veo? Y a mí me absuelve en la misma forma que yo me absuelvo a mí mismo. Entonces el Señor Jesucristo dice, para nosotros responder al apremio que su Espíritu pone en nuestro corazón, tenemos que levantar nuestros ojos por encima de esa cosa que nos llama y que lo atendemos, que nuestro interés se queda apresada en estas miradas terrenales, personales. Levántame, arranca la vista de esa cosa que apresa su mirada y proyecta su vista fuera de los lazos usuales, de los objetos usuales en la cual tu vista está amarrada. Proyéctala, levanta sus ojos y proyéctala por allá, para que tú veas que hay un campo que al Padre le interesa. Y si al Padre le interesa, a ti te tiene que interesar. Levanta sus ojos, alza vuestros ojos y mirad los campos. Alza sus ojos y mirad su hogar como un campo misionero. Alza sus ojos y mirar su barrio como un campo misionero. Alza sus ojos y mirar su centro de trabajo como un campo misionero. Alza sus ojos y mirar la universidad donde tú estás metido como un campo. Hay un campo. Alza sus ojos y ver el municipio donde vives.
la ciudad donde vives, la nación a que tú perteneces, un campo. Mira a la nación como lo mira Dios, porque siempre cuando Dios mira al conjunto de seres humanos, ve un campo misionero. Y tú tienes que ver lo que Dios ve, si es espiritual. La visión misionera ve un panorama multipersonal cualquiera como un campo misionero, porque Dios lo ve así. Entonces dice Cristo que el que ve a cualquier panorama multipersonal, cualquier panorama comunitario, cualquier panorama colectiva, como un campo misionero en el cual Dios tiene un interés profundo, va a haber también no solamente el campo, sino los ciclos ecológicos de ese campo. Hay sazones, tiempo para cegar, tiempo para sembrar, tiempo para cegar. Y no se puede cegar en los tiempos de sembrar, ni sembrar en los tiempos de cegar. Aprovechar los tiempos, porque los tiempos pasan. Hay países que tienen invierno, cuando cae la nieve cubre el campo. No pueden ni sembrar ni cegar. Alza sus ojos y no solamente mira el campo, piensa en el tiempo. Piensa que hay tiempo para cegar y hay tiempo para sembrar. Y piensa que no se puede cegar si no se ha sembrado. Si usted va a empezar por querer cegar sin haber sembrado, va a tener problemas. Una de las cosas que me preocupa mucho es que hay un tipo de obreros que están surgiendo que no tienen ninguna visión de sembrar. Su visión es de cegar. Entonces, ¿qué pasa? Nada más salen del seminario y están velando donde hay un pastor que ha sembrado para yo ir a recoger. ¿Dónde hay un pastor? Y hasta si ellos van al seminario dentro de una hora y salen del seminario, piensan que los que están sembrando mientras que ellos estaban en el seminario no tienen derecho. Yo, porque yo salí del seminario con determinado estudio, eran barrer con funar, póngame a mí porque yo soy el que tengo. Entonces son personas que tienen una mentalidad predatoria, vivir a expensas de los demás. Y no que hay un amplísimo campo, hay un campo por todas partes. ¿Para qué yo tengo que estar esperando que me quiten fulano para mí? Porque yo tengo papeles de un seminario. ¿O porque yo tengo que estar esperando que fulano se utiliza para yo coger lo que ha sembrado para poder? Porque yo no puedo tener
el amor a las almas para ir yo a abrirme campo, yo abrir paso, yo ganar almas, sembrar yo para después cegar yo. Entonces dice Cristo, levanta sus ojos, hay campo. Piense que hay tiempo de sembrar y tiempo de cegar, y ponte a tiempo a sembrar para que a tiempo puedas cegar. Aleluya. Y no solamente hay ciclos ecológicos, también hay ciclos en nosotros mismos. Gracias. Tiempo de la juventud, tiempo de la adultez, tiempo de la vejez, la razón por la cual es una bendición cuando uno se entrega al Señor en la temprana juventud. Poner los fundamentos en la juventud, llegar a la madurez donde uno empieza a dar los frutos que tiene que dar, y entonces a la vez empieza a cosechar todas aquellas cosas que a través de lo largo de su vida ha venido sembrando y segando. Pero hay quien llega a querer estorbar la siega de los demás por su mentalidad predatoria, y a última hora llegan al Evangelio con 60 años y quieren entonces entrar a cegar todo lo que los demás han venido a ver que da. Que Dios permite que cada uno piensa, yo tengo ciclos en mi vida que tengo que aprovechar. Gracias. Aprovechar. Y hay ciclos que no tienen que ver con la edad. Hay ciclos de salud. ¿Y qué? ¿Y de enfermedad? ¿A qué edad se enferma la persona? A cualquier edad. Como tú no sabes en qué momento le va a tocar pasar por un ciclo de enfermedad, ¿qué es lo que tienes que aprovechar? Salud. Ahora tú tienes salud. Aprovecha esa sazón. Aleluya. Aprovecha esa sazón. No más, qué triste ahora que usted está tendido en un hospital. Y en ese momento es que despierta su visión. Despierta su visión y empieza a ver los campos y empieza a ver las almas, y tu alma empieza a reaccionar y empieza a sentir, y entonces, ay, mire, yo quisiera tanto poder salir de aquí y hacer esto y lo otro, pero mire cómo estoy. Entonces, qué importante es despertarse a tiempo. ¿No es así, hermano? Qué importante es despertarse a tiempo. Qué importante es sensibilizarse a tiempo. Qué importante es comprometerse a tiempo. Qué importante es proyectarse a tiempo. Entonces dice el Señor, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad los ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que sigue recibe salario. Hay muchas personas que la presión
económica y la presión de la lucha por la subsistencia pesa tanto sobre su mente que no ven como posibilidad responder a la exigencia, a la imperativa misionera. ¿Verdad? Porque tú no entiendes. Yo tengo una madre, tengo un padre, yo tengo un esposo, tengo hijos, tengo esto, y ¿qué era? Usted no me comprende. Pero dice la Biblia que Jesucristo no es un empleador en el cual no podemos confiar. El que trabaja con él recibe ¿qué? Aleluya. ¿Cómo tú vas a pedir?